Hola a todos mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés escuchando. Te damos la bienvenida a tu programa, Día a Día Creciendo en Cristo. Estamos contentos de que nos des este tiempo de estar contigo y esperamos que el día de hoy podamos compartirte algo que sea de bendición, de edificación para tu crecimiento en Cristo. Ese es el deseo de nuestro corazón. ¿Cómo estás, Denise? Muchas gracias, Martín. Gracias a Dios estoy bien, contenta de que ya estamos en el cuarto episodio y el tema que vamos a tratar es cómo pastorear el corazón de tu esposa. Es un tema que nos pareció muy interesante tratar, hemos estado orando y como dijo Martín, esperamos que sea de bendición para sus vidas. Primero, Martín, quisiera empezar diciendo que definitivamente el cristiano es pastoreado por Dios a través de su palabra. Él es el gran pastor, Así es. ¿verdad? Pero dentro del matrimonio también vemos que Dios utiliza a nuestro cónyuge como un instrumento para cuidarnos, para pastorearnos. Y vemos esto claramente en las Escrituras. Por ejemplo, al esposo Dios le manda que cuide de sus esposas, que las santifique con la palabra y que vivan con ellas sabiamente. Y esto lo podemos ver en Efesios 5, 26 al 27, que te invito a ti, Martín, que lo puedas leer, por favor. Ok, vamos a leerlo. Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y primera de Pedro 3:7 dice: Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, en estos versículos que acabamos de leer, nos están ayudando a entender un poco más cómo es la relación de un esposo hacia el esposo, también, su responsabilidad, su llamado. Y es santificarla a través de la palabra, vivir con ella sabiamente. Y también dice, y tratarla como un vaso más frágil. O sea, todos estos términos nos dan a entender cuál es el cuidado, el pastoreo que debe darles el esposo hacia la esposa. Y si se trata de santificación, vamos a ver que es importante que el esposo vaya a la raíz del problema, y este es el corazón. Dice Marcos 7, 21 al 22, que de ahí salen los malos pensamientos, la soberbia, la insensatez, el engaño, de ahí sale todo. Entonces no hay nada mejor que el esposo pueda santificar a la mujer yendo directamente a su corazón, viendo qué hay ahí. En base a lo que hemos visto, entonces, Martín, ¿cómo un esposo de forma práctica puede pastorear el corazón de su esposa con relación a sus sentimientos? Por ejemplo, si ambos han decidido mudarse a otra ciudad, a otro país, y la esposa está comenzando a tener sentimientos con relación a todo lo que va a venir, entonces, ¿cómo ahí el esposo la ayuda? Bueno, antes de responder a esa pregunta, quiero clarificar dos cosas. No existe un libro de 10,000 casos y cómo resolverlos, ¿no? ¿Y por qué no existe? Es porque hay más de 10,000 casos y hay más de 10,000 formas de cómo resolverlos. Así que vamos a encontrar muchos casos que no van a estar directamente relacionados con este ejemplo, pero hay un principio que nos va a ayudar a solucionar cada uno de esos casos, que eso es lo que voy a intentar compartir. Segundo, la razón por la que estoy respondiendo a estas preguntas no es porque yo ya haya alcanzado la meta, sino que como todos en el camino del Señor, mientras estamos aquí, estamos aprendiendo. Hemos aprendido algunas cosas, hemos escuchado algunos consejos, hemos puesto en práctica algunos de los consejos que nos han dado. Tenemos ya 9 años de matrimonio, que son pocos a la luz
de muchos matrimonios que ya tienen 30, 40 años, pero también son bastantes a la luz de matrimonios que recién acaban de empezar. Así que simplemente queremos dar nuestra opinión de lo que estamos aprendiendo. No me quiero poner aquí como alguien que es el esposo experto o que voy a dar consejería matrimonial mañana. Pero que sabes manejar todos mis sentimientos. Sí, no, para nada. Creo que todos entendemos eso. Estamos compartiendo lo que vamos aprendiendo. Así es. ¿Ok? Entonces, para responder la pregunta, quiero decir algo. Siempre que hablo con los varones sobre las cosas que ellos valoran en su hogar, siempre les pregunto, ¿hay algo que tengas en tu casa que valores muchísimo, que cuides muchísimo? La mayoría de varones tenemos algo. Puede ser de repente un libro que valoramos mucho, de repente una guitarra que valoramos mucho. No sé, yo estoy hablando de mis ejemplos, ¿no? Mis libros o una guitarra o de repente un equipo tecnológico. Y encontramos así diferentes tesoros que valoramos, que guardamos, que protegemos y que no queremos que se caigan, que se manchen, que se maltraten. De la misma manera, creo que el tesoro más valioso que tenemos en nuestra casa es el corazón de nuestra esposa. Ahora, no quiero que me malentiendan y vayan a considerar el tesoro, como dice la palabra del Señor, que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, y vayan a pensar que yo debo valorar el corazón de mi esposa por sobre Dios, ¿no? La razón por la que utilizo la ilustración del tesoro es por la connotación antigua del tesoro. Este tesoro que tiene que ser buscado, que tiene que ser investigado, que tienes que llegar a la profundidad, que necesitas un mapa para ir detalle a detalle, conociendo este tesoro para llegar a lo profundo del tesoro. ¿Por qué digo que el corazón de nuestras esposas es un tesoro? Porque generalmente las mujeres guardan mucho allí. Guardan muchísimo, no lo muestran muchas veces, o a veces lo muestran, pero lamentablemente lo muestran con sus amigas solamente y no con el esposo. No necesariamente porque la esposa lo planifica así, sino porque el esposo no está haciendo lo necesario para descubrir lo que hay en ese corazón. El esposo entonces tiene que tener pasos prácticos. Yo quiero sugerir algunos pasos prácticos y lo primero es hacer buenas preguntas. Muchas veces cuando nosotros como esposos vemos que algo está sucediendo en nuestra esposa o de repente está triste o está llorando o está haciendo algo que normalmente no hacía o de repente está reaccionando incluso mal contra mí, está teniendo algún tipo de molestias, está reaccionando con molestia con los niños o algo, generalmente tendemos directamente a asumir lo peor. Decimos, no, ella simplemente es renegona o simplemente está airada. Y eso es algo de lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo sugiero que si tú quieres conocer el corazón de tu esposa, le hagas preguntas a tu corazón. Pero como todo tesoro tesoro difícil de encontrar, necesitas seguir algunas reglas. Y yo creo que alguna de las reglas que hacen que el corazón de nuestras esposas se haga evidente es poner el lugar necesario. Nuestras esposas no nos van a contar lo que nos pasa si nosotros en medio de todas las labores del día, mientras que estamos manejando, le decimos de repente, mientras que vas llevando al niño, cuéntame cómo está tu corazón, cómo te sientes. Eso no va a pasar. Pero es importante de repente, una práctica que yo he tratado de hacer con Denise, con mi esposa, es decir, vamos a caminar todos los días. Y todos los días cuando estamos en el carro, yo voy a preguntar honestamente y tiernamente, esperando una respuesta, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo te sientes? Y no solamente cómo te sientes, que es una pregunta bastante general, sino cómo te sientes respecto a esto que está pasando ahora, ¿no? A veces, por ejemplo, mi esposa, yo sé que recibió un mensaje de texto de una amiga que está pasando una aflicción y para mí, que yo no la conozco, yo me puedo sentir como que, bueno, no me afecta mucho porque no conozco a la persona. Pero de repente noto en la tarde cuando le pregunto, ¿cómo te sientes con respecto a lo que tu amiga te comunicó? Y de repente ella suelta todo un mar de emociones que tenía porque es su amiga y porque ella lo valora y porque ella también se siente triste. Y de repente ese mismo día ella no puede ver una película y divertirse o hacer otras cosas porque simplemente está triste. Nosotros como hombres tendemos a buscar la solución inmediata. Si se malogró el carro, se malogró el carburador o se malogró una parte del carro, bueno, voy, la compro y lo pongo ahí y se arregló, ¿verdad? Uh-huh. De repente, de esa manera, queremos solucionar el asunto con mi esposa. Mi esposa está triste. ¿Cuál es la solución?
Llevarlo al cine. Le voy a hacer feliz, ¿no? Le voy a hacer feliz, le voy a llevar al cine, le voy a comprar algo y se acabó el problema. No, el problema no se acabó allí, el problema está mucho más adentro. De repente no es un problema, de repente es la circunstancia que está mal en su corazón. Entonces la forma de pastorear, en lo general, van a ser hacer buenas preguntas, pero en particular con el corazón, hay que hacer preguntas al corazón, hay que establecer un sitio apropiado. Y fíjense que no dije una cena romántica, una cena de velas, no, un caminar por un momento. Antes de dormir, unas preguntas. De repente el hombre se puede esforzar por ayudar de que la casa esté calmada, ayudar de que toda la casa esté ordenada, ayudarla y de pronto decirle, amor, todo esto que te he ayudado ahorita quiero preguntarte esto y quiero que abras tu corazón conmigo. Quiero que me cuentes qué está pasando, cómo te sientes respecto a este asunto. Sí, definitivamente para mí las caminatas han sido un tiempo de desahogo. Creo que detenernos a conversar sobre la condición de nuestro corazón nos ha ayudado muchísimo como matrimonio. Y yo creo que un consejo que podría darle a las mujeres en este momento es decirles, cuando tu esposo te haga esta pregunta, confía que él realmente esté interesado en ayudarte. No estés pensando, solo porque ha escuchado este podcast, sino realmente confía que el Señor lo ha puesto a él para ayudarte, para pastorear tu corazón. Creo que también es importante que tú expreses tus sentimientos. No los guardes para tus amigas, sino dáselos a conocer a tu esposo. Él te va a ayudar. Martín, muchas veces también, creo que en general, pero ahora que estamos hablando específicamente de las esposas, nosotras solemos tener muchas veces en desorden nuestras prioridades y los esposos notan eso en nuestro hogar. Quizá fuera estamos bien y todos piensan, wow, no, ella tiene sus prioridades en orden, pero dentro del hogar, tú me conoces, muchas veces mi prioridad no es el Señor. Entonces, en ese momento, Martín, ¿cómo tú puedes pastorear mi corazón? Sí, bueno, en ese asunto de las prioridades, yo creo que es una batalla de la humanidad entera. La humanidad sin Cristo batalla para decidir cuál es su prioridad, si son sus hijos, si es su trabajo, si es obtener más dinero, si es casarse, si es terminar la universidad. Las prioridades nos confunden todo el día a cualquier persona. A los que somos cristianos, nuestras prioridades están establecidas. Sabemos cuáles son. El hecho de que sepamos cuáles son no significa que vivimos de acuerdo a esas prioridades. Los cristianos sabemos que nuestra prioridad debe ser el conocer a nuestro Señor, pasar tiempo con Él y hacer su obra en distintas maneras, en todas las áreas de nuestra vida. El hecho de que sepamos nuestras prioridades, como dije hace un momento, no garantiza que vamos a seguirlas. Entonces, primero, es una batalla de la humanidad. Segundo, yo te animaría a ti como esposo que estás escuchando esto, que tú seas el ejemplo de esas prioridades bien definidas. Ahora, yo sé que tú estás escuchando eso y de repente pensando, ¿sabes qué? Yo mismo no tengo mis prioridades bien establecidas en mi vida. Y bueno, tengo que decirte algo, todos estamos en la misma batalla. Esto de las prioridades es una batalla de día a día. La mejor manera es pastorear con el ejemplo, pero también podemos mostrarle nuestras debilidades a nuestra esposa. Muchos esposos se sienten cargados a veces cuando sienten que deben ser el ejemplo máximo, de manera que no pueden manifestar su debilidad delante de su esposa. Y te digo, no hay nada más bonito en este campo de las prioridades que decirle a tu esposa, como varias veces le he dicho yo a Denise, cuando hemos salido en una de esas caminatas, de repente, ¿sabes qué, Denise? Estos últimos 2 días no hemos orado antes de dormir. Estos últimos 2 días no te he estado compartiendo la palabra como lo hacía antes. Estas últimas semanas hemos estado de repente con los hijos, ocupados con labores de la iglesia, y no me he detenido a preguntarte qué estás leyendo, no me he detenido a compartirte lo que yo estoy leyendo. Entonces, ese es el hablar desde nuestra debilidad y decirle, esposa, yo quiero que juntos definamos nuestras prioridades. Si tú como varón tienes todas tus prioridades establecidas, entre comillas, de manera que tú lees la palabra,
oras y todo, pero tu esposa no lo está haciendo, entonces tú no tienes todas tus prioridades establecidas. Tú piensas que tienes tus prioridades establecidas. Tú estás pensando como un soltero, pero si tú estás casado, tu prioridad es primero buscar al Señor y segundo también ayudar a tu familia a que crezca en un lugar. La característica del liderazgo del hombre en el hogar es también iniciativa. Esa es una palabra clave. Es el esposo el que tiene la responsabilidad delante de Dios de decir, esposa, hoy no vamos a ver una película, quiero compartirte esto que leí, ¿no? O de repente simplemente en cualquier momento del día, no tenemos que armar un altar para poder comenzar a conversar sobre la palabra de Dios. En cualquier momento del día nosotros somos el templo del Espíritu Santo y podemos iniciar una conversación sobre lo que hemos leído durante el día. Entonces es una buena manera de ser un ejemplo en ese campo. Y lo otro es también ser ayudar a tu esposa a que pueda lograr eso. Por ejemplo, había una hermana que yo conocí que no podía llegar temprano a la iglesia y siempre tenía ese problema con su esposo, de que él quería que sean puntuales y ella no podía llegar temprano. Entonces, si nosotros hacemos como dije al comienzo, asumimos lo peor, pensamos, wow, qué mal esta hermana que no llega temprano a la iglesia, que quiere llegar tarde. Ah, pero mira que llega bien maquillada. La alabanza. Y podemos pensar lo peor, porque nuestra mente para pensar lo peor es primera. Así es. Pero debemos tener cuidado. Investigando un poco más, vimos esto. El esposo se levantaba temprano, se ponía su pantalón, se ponía su camisa, se mojaba el pelo y ya estaba listo. Se subía al carro y ya estaba listo. La hermana tenía que encargarse de la niña y del niño y tenía que estar ocupada en atender a la vestimenta de los dos niños. Encima tenía que ella vestirse, arreglarse y encima tenía que ver otros asuntos de la casa en ese momento. Entonces nosotros tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que ser como varones, no solamente el ejemplo y no solamente aquel que quiere guiar, sino también aquel que ayuda a eso. Entonces es importante que los varones tomemos la iniciativa de decir, ¿sabes qué? Mejor, como nos pasó a nosotros, cuando llegamos aquí yo no sabía todavía manejar y venía un hermano que siempre nos ayudaba y el hermano nos llevaba en el carro a las 6:30 a la iglesia, porque nosotros tenemos que estar en la iglesia aquí a las 7 de la mañana y él nos llevaba a las 6:30 y siempre estábamos tarde, ¿te acuerdas? Sí. Siempre estábamos tarde hasta las 6:35 y yo decía, qué pena que el hermano nos está esperando, con buena intención viene a ayudarnos y nosotros ya salimos tarde. Entonces conversamos y decidimos, ¿sabes qué? Nos vamos a levantar 5:30. Entonces debemos tomar iniciativa, varones, en también guiar, ser ejemplo y ayudar también a que las esposas puedan desempeñar su rol de una manera gozosa, contenta y también ayudadas. Recordando también que somos un equipo. Tú no eres mi opositor, yo no soy tu opositora, somos un equipo. Los dos planificamos, los dos nos ayudamos, somos uno y los dos queremos agradar al Señor y los dos nos apuntamos a Cristo de una manera que ambos nos ayudemos. Cuando se acusan unos a otros, no van a ganar ninguno, solamente gana el enemigo. Y el enemigo no es tu esposo y el enemigo no es tu esposa. Nosotros somos el equipo y el enemigo es el diablo. Él quiere que discutamos, que peleemos, más los domingos. ¿No? En la mañana. En la mañana, día clave en que él está trabajando a full. Tu esposo no es tu enemigo, tu esposa no es tu enemiga. Así que trabajemos juntos en equipo. Me gustó mucho lo que dijiste de ser ejemplo, ¿no? Porque tú me puedes decir, Denise, no leíste, o Denise, hoy día estuviste más en las redes sociales, pero no hay nada mejor realmente que verte a ti teniendo tus prioridades en orden. Vas a fallar, pero siendo de ejemplo para mí, verte leer, verte orar, cantar al Señor, eso me va a motivar a mí siempre a que yo pueda buscar al Señor. Entonces, también hay un aspecto que quisiéramos tratar, que es sobre la mente. ¿Cómo un esposo puede pastorear la mente de su esposa? Ese es un punto muy importante. La palabra del Señor dice en Romanos 12 que debemos nosotros renovar nuestra mente con la palabra del Señor, que debemos crecer en lo que el Señor nos está diciendo. La palabra del Señor
tiene que estar en nuestra mente de manera que nosotros actuemos. Entonces lo que pasa en nuestra mente es lo que finalmente va a dar fruto también en nuestros hechos. Nosotros no permitimos como varones que nuestros hijos varones o que las mujeres cuidan mucho a sus esposos en cuanto, por ejemplo, ver imágenes que puedan ser de tentación para los hombres. Para los hombres todo entra por los ojos y las tentaciones que ofrece el mundo afuera son muy grandes. De la misma manera, a veces no nos damos cuenta, las mujeres tienen las mismas tentaciones, pero las tentaciones vienen por el oído, ¿verdad? Vienen por el mensaje que las hermanas van escuchando, por medio de una amiga, por medio de la peluquera, por medio de la televisión, por medio de un comercial, por medio a veces de la familia. Y nosotros debemos estar atentos como hombres a saber qué está entrando, qué estamos permitiendo que nuestra mujer, que nuestra esposa tenga en su mente. Debemos ser guardianes de eso. Ahora, eso no significa que yo voy a decir a mi esposa, tú no sales de la casa, te quedas acá, no hay televisión, no hay periódico, no hay revista, no hay que te enteres de nada de lo que está en el mundo. No, eso es un legalismo absurdo. Lo que yo tengo que hacer es cuidar la mente de mi esposa. Muchas veces en las reuniones familiares incluso nuestras esposas van a recibir palabras de su propia familia que nosotros sabemos que son contrarias a las escrituras. Lamentablemente, muchos hombres salen de estas reuniones diciendo, ya ves, por eso no me gusta ir a esa reunión con tu familia, porque tu hermana o porque tu mamá o porque tu prima siempre hablan de ese tipo de cosas. Esa no es la actitud correcta si queremos guardar la mente de nuestras esposas. ¿Cuál es la actitud correcta? Nuestro objetivo debe ser que nuestras esposas tengan una mente crítica, una forma de pensamiento crítico, que analicen lo que otras personas dicen y puedan ver a la luz de la palabra del Señor cuál es la verdad que debe prevalecer en la mente de ellas. Entonces, para eso es importante preguntarles. Por ejemplo, si tienes el caso, como hablamos hace un momento, de la familia, decirle, ¿qué piensas tú acerca de lo que dijo esta persona en esa reunión? ¿Qué piensas de lo que dijeron de acuerdo a la crianza de los hijos? ¿Estás de acuerdo o estás en contra? ¿Qué piensas que dice la Biblia acerca de eso? Para esto es necesario que el hombre esté informado. El hombre debe capacitarse a sí mismo, debe estudiar, pero va a pasar muchas veces que el hombre tampoco sabe la respuesta. Entonces es importante que en ese momento también, asumiendo nuestra debilidad como hombres caídos, decir, ¿qué te parece si llegando a la casa nos ponemos a buscar unos artículos sobre este tema? Nos ponemos a investigar un poco de este tema y podemos llegar a una conclusión juntos de lo que la palabra del Señor quiere decir en esto. Entonces yo no solamente digo, no permitas que nada entre. No, yo instruyo la mente de mi esposa y también me instruyo a mí mismo y de esa manera podemos aprender juntos. Es cierto, Martín, eso me ayuda a mí a discernir qué es lo que debe entrar a mi mente y qué es lo que debe ser desechado. Recordando que todo lo que ingresa, yo lo voy a empezar a pensar, a meditar sobre eso. Al último voy a creerlo y después voy a comenzar a actuar de acuerdo a esa mentira. Entonces es importante que tú en ese proceso haya alguien que me diga stop. Sí, y la actitud debe ser la correcta. A veces como esposos nuestra primera reacción puede ser escandalizarnos, ¿no? Creo que algunas veces ha pasado que me has dicho algo como que yo, wow, ¿y de dónde salió eso, no? Y la cuestión es que si algo entró ahí, oye, tú tienes que cuidarlo, ¿no? Es como que tú te levantas de tu casa como varón y encuentras un mueble que tú nunca trajiste. Tú vas a preguntar, ¿de dónde salió eso? ¿Cómo llegó eso aquí? De la misma manera, tenemos que tomar acción como esposos en cuidar, en guardar la mente de nuestras esposas, ayudándoles a pensar críticamente. No se trata, y otra vez enfatizo, no se trata de decir a la esposa, tú tienes que pensar de la manera que yo pienso y tú tienes que creer esto porque yo lo digo. No, tienes que ayudarle a pensar críticamente con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es verdad. Y si encontramos y defendemos la verdad, vamos a poder pensar críticamente y encontrar razones verdaderas para tener una fe sólida, no una fe ciega. Nosotros no tenemos una fe ciega, nosotros tenemos una fe basada en la verdad. Para ayudarme a
a llevar todo pensamiento cautivo a Dios. Amén. Y también, Martín, quisiéramos hablar sobre los anhelos, cómo el esposo puede pastorear a su esposa con relación a esos deseos que ella tiene y que quizá no los puede ejercer en este momento, quizá son muchos y no sabe cuál escoger, o quizá no los está utilizando para el Señor. ¿Cómo es que el hombre puede ayudar, en este caso, a la esposa? Sí, yo creo que muchas veces cuando enseñamos el tema, por ejemplo, de la ayuda idónea, que es este hesed, que es una palabra que se solía utilizar cuando un ejército estaba en guerra y el ejército ya estaba a punto de perder y no había otra forma de salir adelante, necesitaban ese hesed, esa ayuda que les permitía triunfar en la batalla. Lo utilizamos de una manera muy moderna. Esa palabra ayuda la entendemos de una manera muy moderna. Por ejemplo, yo tengo que pintar la casa. De repente contrato a alguien para que me ayude. Ese tipo de ayuda significa que yo puedo hacerlo solo. Pero si alguien me quiere ayudar, qué bueno que lo haga. Si no puede ayudarlo, normal, no pasa nada. Igual yo puedo terminar solo. No, nuestra ayuda idónea, cuando Dios nos habla de la ayuda idónea en nuestra esposa, nos está hablando de una ayuda idónea que es indispensable para nosotros para poder desempeñar el rol de matrimonio que tenemos, que es mostrar cómo Cristo ama a su iglesia. Nosotros no podemos crecer en ese aspecto si nosotros no tenemos a nuestra esposa a nuestro lado. ¿Ok? Ese es el rol entonces de la esposa y también del esposo, manifestar cómo Cristo ama a su iglesia. Pero a veces hemos entendido esto de una manera diferente. Muchos hombres han entendido cuando dicen que ella es mi ayuda, han convertido a sus esposas simplemente en sus secretarias de ministerio o en sus asistentes ministeriales. Y eso, aunque es parte de la ayuda que muchas mujeres quieren dar, a veces ha dado fruto a que muchas mujeres vivan muchos años guardando deseos, anhelos, dones que ellas quisieran practicar en su vida y que los esposos, de repente no con mala intención, se han olvidado de motivarlo y han dedicado toda su vida a estas mujeres a sacrificarse por el esposo, por el ministerio del esposo, por el trabajo del esposo, por la empresa del esposo, por cuidar a los hijos, porque los hijos estén bien educados y han dejado todo eso de lado. Ahora, obviamente no estoy diciendo yo que la mujer debe levantarse y dejar a sus hijos de lado y dejar a sus esposos de lado y decir yo voy a cumplir con mi deseo y voy a cumplir mi sueño y voy a dejar todo de lado. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que los esposos debemos ser conscientes de que hay cosas que ellas han dejado. Muchas de ellas tienen talentos y los talentos de las esposas también deben ser utilizados para la gloria de Dios, no solamente el talento del esposo. Por ejemplo, yo sé que a mi esposa le encanta hacer lettering o que le encanta, por ejemplo, compartir y enseñar con hermanas. Yo soy consciente de eso, entonces tengo que decirle de repente, Denise, he visto un curso en línea sobre lettering. ¿Qué tal si te pones a estudiar? ¿Qué tal si esta semana yo me encargo de algunos asuntos de la casa y tú estudias un intensivo de una semana? ¿Qué tal si también sé que quieres enseñar? ¿Qué tal si venimos con el grupo de mujeres y nos juntamos el grupo de mujeres y hacemos una reunión en la casa y yo puedo a encargarme de hacer la logística y todo esto para que tú puedas tener ese momento de poder enseñar? Y nosotros nos debemos esforzar. Por ejemplo, yo conozco hermanas que tienen talentos musicales, talentos artísticos y que no pintan o no tocan un instrumento por años porque han estado dedicados a sus hijos y a sus esposos. Es importante que los esposos le digan a los hijos, mira, tu mamá sabe pintar precioso. Tu mamá sabe pintar y antes amaba pintar, pero desde que ha estado cuidándote a ti, desde que ha estado ayudándome a mí en toda esta labor, ella ha dejado de hacerlo. ¿Qué te parece si le preparamos una sorpresa y todos hacemos de repente un taller de pintura con tu mamá? O de repente le compramos un instrumento, decirle, mi amor, hoy he decidido separar parte del presupuesto para comprar esa guitarra que siempre quisiste, para comprar ese micro que siempre quisiste, para grabar tus canciones. Cada esposo que está escuchando esto sabe cuál es ese talento que su esposa ha renunciado. Entonces a eso me refiero con los anhelos. Sus talentos también son para la gloria de Dios. Amén. No caigamos en el error de ser egoístas con nuestras esposas y solamente pedirles que nos ayuden en todo, pero
no valorar aquello que el Señor les ha dado como talentos. Recordemos la parábola de los talentos. Nosotros no queremos ser ese siervo que va a decirle al Señor, Señor, yo oculté el talento de mi esposa porque tenía que servirte con mi talento. No, nosotros tenemos que tomar el talento de nuestra esposa y juntos servir al Señor, con el talento también que el Señor les ha dado a nuestras cónyuges, ¿no? Así que eso es lo principal que quisiera compartir en cuanto a talentos. Y solamente para terminar, algo que quiero aclarar: en ninguno de estos aspectos hemos hablado de la exhortación de esposo a esposa. Y quiero aclarar que también debe estar presente. Pero el pastorear es primero que todo proteger. Una vez el pastor Randy, aquí cuando llegamos, me dijo, Martín, hoy día estamos en una reunión en la que todos están felices, había un campamento, todos estaban jugando, estaban otros comiendo, y él me dijo, mira, como pastor, tú puedes divertirte y tienes la labor de estar con tu iglesia y divertirte, pero como pastor tú tienes que tener una visión más allá y ver quién está herido en esta reunión. ¿Quién es aquel joven que acaba de caer en pecado y que ha venido buscando que alguien le hable del Señor? ¿Quién es aquella jovencita que se siente triste y decepcionada y de repente está teniendo pensamientos suicidas en este momento y está viniendo aquí para darle la última oportunidad a su vida de encontrar esperanza? De la misma manera, si nosotros vamos a pastorear el corazón con esa palabra propia, nosotros tenemos que estar en nuestro hogar como vigilantes. Nosotros vigilamos como vigilaban los atalayas en el Antiguo Testamento desde los altos muros del edificio, mirando si algo malo viene al pueblo. Nosotros estamos así, cuidando el corazón de nuestra esposa, cuidando la mente de nuestra esposa, cuidando los anhelos de nuestra esposa y por ende definiendo las prioridades de nuestras esposas. Sí, y también considerar que el Señor nos manda a estar en comunidad. Si es que tú eres una mujer soltera y quizá tú te estás preguntando, pero yo no tengo una esposa para que pastoree mi mente, mi corazón, ¿quién lo va a hacer? ¿Tengo acaso que casarme para que suceda eso? No. Gracias a Dios estamos rodeados de hermanos, de hermanas que pueden hacer eso. Ve a tu mentora o busca a alguien en el cual tú le puedas decir, mira, yo te quiero rendir cuentas sobre cómo está mi corazón, o decirle, pregúntame por favor, ¿cómo está mi mente? Hoy día voy a tener mis reuniones con mis amigas de promoción, pero por favor, mañana hazme una llamada para preguntarme si es que ha quedado algo por ahí en mi mente que estoy pensando y que quizá no sea bueno que yo siga meditando en ello. Así es. Entonces, el esposo es una gran ayuda. El Señor nos ha puesto a las mujeres casadas ese gran regalo de tener a nuestro lado a alguien que nos pueda pastorear, alguien que nos pueda aconsejar. Él es nuestro amigo más íntimo. Pero si no estás casada, tienes una comunidad de creyentes a tu lado para ayudarte a caminar en el Señor. Amén. Echa mano de la vida eterna, dice Pablo a Timoteo. Y eso se refiere, como vimos la semana pasada, otra vez lo repito, echa mano de todos los beneficios que el Señor te ha dado con la salvación. La oración, la palabra del Señor, pero también la iglesia que te va a ayudar a caminar en los caminos del Señor. Y si tú de repente estás escuchando esto y piensas, sí, pero ¿sabes qué? Mi esposo no es creyente. O de repente piensas y dices, yo quisiera tratar de hacer eso, pero no sé cómo hacerlo porque yo no soy cristiano. Te quiero animar a esto. En el primer caso, vive conforme a lo que Pedro dice. Esposas, honren a sus esposos, vivan conforme a la gloria del Señor y su testimonio puede hacer que esa sea la mejor forma de evangelismo para sus esposos. Y en el segundo caso, si tú no tienes al Señor Jesucristo y has escuchado todo esto, tu hogar nunca va a poder seguir esto si es que primero no te has acercado al Señor Jesucristo en arrepentimiento, pidiéndole perdón por tus pecados y creyendo que Él murió en la cruz, que resucitó el tercer día y se presentó a muchos y que estuvo aquí por mucho más tiempo siguiendo predicando el mensaje de salvación. Él quiere darte salvación en este día. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día de la salvación del Señor. No esperes más tiempo.
arrepiéntete delante del Señor, pídele perdón por tus pecados. Cree en el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que crees y depositas tu confianza en que Él es quien te cambia. Muchas personas dicen, yo quiero cambiar y luego me acerco a la iglesia. Tú no puedes solo. Tienes que creer en este momento, arrepentirte de tus pecados y Él va a comenzar una obra milagrosa en tu vida, y no solamente en tu vida, sino también quizá en tu matrimonio. Así que esperamos que esto sea de bendición para tu vida. Hoy nos hemos extendido un poco, pero creemos que es un tema muy importante que debemos hablar. Así que la semana siguiente vamos a hablar sobre, más bien ahora, cómo la esposa puede guiar, ayudar el corazón del esposo. En este caso, Denise va a estar respondiendo preguntas y ahora yo voy a contar mi testimonio de cómo mi esposa de ella me ha guiado y me ha ayudado en diferentes procesos, tentaciones, pruebas, desánimo, tantas cosas. Tenemos mucho que hablar. Y si tienen alguna pregunta, como ya saben más o menos de qué va a tratar el siguiente episodio, si quisieran que tratemos un punto en específico, pues no dudes en escribirnos. Esperamos realmente que esto sea de bendición para ustedes. No olviden etiquetarnos para saber quién eres, para saber un poco más de ti. Y muchas gracias por hacer este podcast parte de tu día. Ok, eso es todo. Entonces nos vemos. Bendiciones. Chao, chao. Nos vemos la siguiente semana. Chao.